Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidoas a todas, todos, todes el día de hoy a la primera sesión del curso de Derecho Internacional Privado. Mi nombre es Luis Lorenzo Córdoba Arellano eh, y vamos a comenzar la primera sesión después de unos pequeños y breves problemas técnicos. Mm, bueno, como les decía, esta es la primera sesión. Vamos a iniciar la unidad número uno, Marco Teórico del Derecho Internacional Privado. Y para ello nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿por qué se denomina derecho internacional privado? En primer lugar, a una disciplina cuyas normas son predominantemente de fuente interna. Eh, ¿Ustedes qué dirían? ¿Que alguien tiene algún comentario? No es examen, no es evaluación, se pueden equivocar, es para interactuar. ¿Por qué se llamará derecho internacional privado? ¿Qué idea les nace? ¿Qué les llama? ¿Qué les surge? No se amontonen, una por una, uno por uno. ¿A qué les suena cuando escuchan el término derecho internacional privado? Yo se los voy a decir ahora, pero para introducir este tema. Adelante, Luis Antonio. Sí, buenas tardes, profe. Se Buenas. refiere más a la organización de un Estado, o sea, no que las normas del Estado deben ir conforme a lo que, o sea, deben estar bien reguladas. No estamos hablando de externamente como es el derecho internacional privado, sino internamente con el Estado. Ok, internamente, una regulación interna del Estado, pues sí, tiene que ver con fuentes internas, es decir, por ejemplo, en México el derecho internacional privado se regula en los códigos civiles de las entidades federativas, el Código Civil Federal, tal vez se utilice menos, el Código de Comercio, los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas. Bueno, perdón, bueno, los códigos de procedimientos civiles están en proceso de dejar de tener vigencia, puesto que a más tardar en abril del 2027, el próximo año, ya entrará en vigor total y completamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este, y pues bueno, básicamente hay otras normas que regulan el derecho internacional privado mexicano. No obstante, la materia se llama así, derecho internacional. O sea, ¿cómo se explica que una eh, disciplina regulada por derecho interno, pues se llama internacional, ¿no? Bueno, la denominación de esta disciplina se le eh, atribuye a Joseph Story, un jurista estadounidense. Él fue el que acuñó este término originalmente en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, muy recientemente independizadas las 13 colonias estadounidenses en el año 1834. Eh, y pues le llamó bueno, le llamó así, Derecho Internacional Privado. Y vamos a ver a qué se refiere con internacional y a qué se refiere con privado. ¿Por qué se justifica el término, aunque es muy criticado? Es internacional no por la fuente de producción de sus normas. Generalmente tratamos estudiamos, analizamos tratados internacionales para estudiar el derecho internacional privado, por decir algo, ¿no? La Convención sobre Restitución Internacional de Menores, Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Si uno de los padres que no tiene el derecho de custodia lo traslada
de un lugar a otro sin consentimiento de quien sí tiene el derecho de custodia, que puede ser la madre o el padre, pues ahí aplica la restitución internacional. Pues bueno, hay un tratado que regula esa materia, que es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Es decir, el derecho internacional privado ciertamente trata mm, o incluye en su contenido el estudio y el análisis de convenciones, de tratados. Pero no porque analicemos tratados internacionales es por ello que se justifique el término de internacional, sino por la naturaleza de las relaciones que regula pertenecientes al tráfico jurídico externo. Entonces, primer punto que estamos aprendiendo sobre derecho internacional privado es que no son los tratados quienes le confieren la categoría de internacional. ¿Qué es entonces? Pues es el tipo de relaciones que regula. Como regula relaciones de tráfico jurídico externo, ¿qué es el tráfico jurídico externo? Piensen ustedes en un matrimonio, ella española o catalana y el mexicano, casados en la Ciudad de México, deciden mudar el domicilio conyugal a Barcelona y en Barcelona deciden divorciarse. Pues ahí hay una relación privada que es el matrimonio. Hay dos nacionalidades, una española y otra mexicana, él siendo mexicano. Había un domicilio conyugal que estaba en México y cambió a Barcelona. Ahí hay una relación privada, pero que tiene elementos externos, elementos exteriores, es decir, hay tráfico jurídico externo. Aquí es un posible divorcio fuera de territorio nacional, siendo que ese matrimonio, en este ejemplo hipotético, pues ocurrió en México. Ahora, en relación al el carácter privado, el derecho internacional es privado porque regula relaciones horizontales de coordinación entre particulares o bien de las personas con el Estado cuando éste actúa desprovisto de su potestad soberana, es decir, actúa eh, como el llamado iuri gestionis. Por ejemplo, un Estado mm, que, no sé, pretende comprar un inmueble para poner ahí en ese inmueble su embajada. O puede ser que el estado receptor de esa embajada, digamos el estado mexicano, haga una donación de un bien inmueble a un estado extranjero. Eh, pero el ejemplo es mejor si pensamos que o va a adquirir el inmueble ese estado, el estado extranjero, en el estado receptor, y esa adquisición no la realiza como Estado soberano, la realiza como un ente en relación de cooperación. Claro, bueno, va a ser una embajada, ya el embajador tendrá inmunidad, pero eso es distinto y diferente a la adquisición o a la renta de ese bien inmueble. Si va a adquirir o va a rentar, pues eso es una relación horizontal de cooperación entre ese Estado y la persona que le va a rentar o le va a vender ese bien inmueble. Es decir, el derecho internacional tiene carácter privado porque regula relaciones horizontales de coordinación entre particulares, por ejemplo, una española y un mexicano que se casaron en México y se divorcian en España, o bien un estado que renta un bien inmueble para poner ahí su embajada. Si tienen preguntas o comentarios, me interrumpen. De hecho, sería bueno y para la clase, para que no sea aburrido, para que no se aburran ni ustedes ni yo, que participaran. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta materia y cuáles son los sectores o pilares constitutivos mínimos? Eh, en cierta manera ya respondí a esa pregunta, pero me gustaría escuchar a alguno de ustedes, qué reacción pueden tener a esta pregunta. No es examen, no es evaluación, se pueden equivocar. eh, me gustaría interactuar con ustedes. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta materia? ¿Qué estudia esta materia?
Adelante, Guadalupe. Buenas tardes, profesor. Yo digo que el objeto de estudio sería las relaciones privadas jurídicas entre extranjeros con la competencia del Servicio Jurídico Internacional. Muy bien. Pues sí, como bien dices, regula relaciones privadas. Y como regula relaciones privadas, pues luego entonces regula a personas físicas, también son personas jurídicas, pero en derecho internacional privado reservamos el término de persona jurídica, lo que en México llamamos persona moral, en una relación de coordinación. Y en esa persona moral o jurídica, como se dice en derecho internacional privado, puede ser el Estado, como el ejemplo que sugerí, un Estado rentando o adquiriendo un inmueble para poner ahí su eh, embajada. ¿Y cuáles serían los sectores em, que incluye el derecho internacional privado? Y vamos a verlo a continuación. Bueno, el objeto de este curso, de esta asignatura, consiste en las situaciones de la realidad social, matrimonio, un estado rentando un bien inmueble, etcétera, que contienen un elemento extranjero o de extranjería, es decir, contienen relaciones transfronterizas o de tráfico jurídico externo. De los dos ejemplos que he sugerido, o añado otro, ¿no? Pensemos en ustedes tienen una empresa y esa empresa compra mercancías del extranjero, importa mercancías del extranjero y pues firma un contrato con esa otra empresa que está fuera del territorio nacional, está en el extranjero. Eso ya incluye un elemento de extranjería. Eh, pero entonces el objeto de la asignatura, el curso o el objeto de estudio de esta materia, de este derecho internacional privado, son las situaciones de la realidad social, un divorcio en el extranjero, un contrato internacional, eh, un estado comprando o rentando un bien inmueble. Todo eso es realidad social, ¿no? Es por mencionar solo tres ejemplos, que contienen un elemento extranjero o de extranjería, es decir, relaciones transfronterizas o de tráfico jurídico externo. Y vamos a analizar a través de un ejemplo los sectores del derecho internacional privado. Pensemos en este ejemplo, utilizando el ejemplo de un matrimonio realizado en la Ciudad de México, ella española y él mexicano, pretende divorciarse en Barcelona. Primera pregunta, ¿puede divorciarse en Barcelona o tienen que venir a la Ciudad de México a realizar el trámite? ¿Ustedes qué dirían? Adelante, Luis Antonio. Yo diría que sí, ya que al ella ser originaria de Barcelona, pues tiene la ciudadanía. Pero sí que, o sea, ¿sí se pueden divorciar en Barcelona o tienen que venir a No, realizar sí el se pueden trámite? divorciar en Barcelona. Muy bien, sí, efectivamente sí se pueden divorciar en Barcelona. Y si no, no habría derecho internacional privado. ¿Y quién es la persona juez competente? ¿La española o la mexicana? No se me amontonen, uno por uno, una por una. Adelante, Luis Antonio. Pues podría ser dependiente del lugar donde se divorcien y de ahí ya se designaría qué jueces competentes. Si están en Barcelona, pues ahí, y si están en México, pues el juez viene. Ah, muy bien. Pues sí, efectivamente. Si el domicilio conyugal está en Barcelona, pues la persona juez competente sería la española. Si es Barcelona, pues la jueza o juez es la de Barcelona. Pero bueno, es española, pues todavía no se han independizado del Reino de España. Y si están en la Ciudad de México, pues serían, la persona juez competente sería la mexicana.
puesto que el domicilio conyugal, que es lo que define la competencia de la persona juez, se encuentra en la Ciudad de México, ¿no? En este ejemplo hipotético. Y ahora, ¿cuál es el derecho aplicable, el mexicano o el español? Alguien que comente se puede equivocar, no tenga pena, no tenga miedo, no tenga miedo escénico. O sea, se casaron en la Ciudad de México, el matrimonio ocurrió conforme al derecho mexicano, pero el domicilio conyugal está en Barcelona. Ya dijimos que sí se pueden divorciar en Barcelona porque allá está el domicilio conyugal. Y ahora haría falta saber qué derecho va a aplicar la jueza. Sería el español otra vez de nuevo, ¿no? Siguiendo ese orden. Estás en España, aplicas el derecho español. Estás en México, aplicas el derecho mexicano. Sí, aunque la forma de los actos jurídicos se rige por el lugar de su constitución, entonces se casaron en la Ciudad de México. El valor de ese matrimonio depende del derecho mexicano. Una vez que la jueza catalana, la persona jueza catalana, bueno, española, eh, haya verificado que no es un matrimonio falso, pues, o sea que si ocurrió, si es válido ese matrimonio, entonces puede proceder al divorcio. Tendría que también verificar si el divorcio está permitido. Bueno, ya el divorcio está permitido en casi todos lados, excepto, me imagino yo, en algunos países muy religiosos, ¿no? Tal vez no haya divorcio en esos países. Mm, pero digamos que sí está, bueno, en tanto en México como en España el divorcio está reconocido, luego entonces no tendría un impedimento de una norma de orden público, porque permitir o no permitir el divorcio, pues es una norma de orden público, pues entonces puede aplicar su derecho, es decir, seguir las reglas procedimentales españolas para llevar a cabo un divorcio, para sentenciar un divorcio, que sí es posible, puesto que no está prohibido en la legislación, en el derecho mexicano. Pero bueno, todo esto lo estoy diciendo así muy a grandes rasgos para darles un mapa de lo que es el derecho internacional privado. Y bueno, suponiendo que ya hizo esa verificación de que sí se permite el divorcio, de que no hay una norma de orden público que le impida sentenciar el divorcio, pues la persona juez catalana sentencia el divorcio. Esa sentencia se puede reconocer en México, porque una cosa es que o sea, es una jueza extranjera, una persona jueza extranjera, dictando una sentencia de divorcio de un matrimonio ocurrido en México. La pregunta es si esa sentencia debe o no debe, o puede o no puede reconocerse en México, porque no es una persona juez mexicana quien dictó esa sentencia. ¿Y qué dirían? Los veo muy participativos, estoy asombrado, muy gustoso de ello. Ojalá se animen, alguien que no ha participado. ¿Se puede reconocer esa sentencia? Se pueden equivocar. O sea, ¿qué les parece, no? ¿Qué creen así a primera vista? Bueno, eso es otro contenido del derecho internacional privado, la respuesta a esa pregunta. ¿Y cómo puede llegar la sentencia dictada en el extranjero para hacer el cambio en el registro civil? También es parte del derecho internacional privado. Dice el texto de González, de Nuria González Martín, que fue parte de mi
Sínodo en el doctorado, y Sonia Rodríguez Jiménez en el texto de Derecho Internacional Privado, parte general, editado en el año 2010, citando a Espinar Vicente sobre el derecho internacional, y dice lo siguiente, se abren comillas. El derecho internacional privado se configura como el conjunto de normas y principios que cada ordenamiento particular establece para dotar de una regulación especial a los supuestos de tráfico externo. La construcción de este sistema exige el recurso a una metodología propia. Su positivación y aplicación es particularmente dependiente de la realidad social y jurídica del momento histórico que se considere, se cierran comillas. Pues bueno, es una definición positivista y formalista, puesto que la define el derecho internacional privado, aludiendo a normas, exclusivamente a normas, ¿no? Es un conjunto de normas y principios. Que cada ordenamiento particular, por ejemplo, México tiene su ordenamiento particular, ya mencioné algunas fuentes del derecho internacional privado mexicano, que cada ordenamiento particular, o sea, tiene un carácter nacional, pues la regulación del derecho internacional privado establece para dotar de su regulación, de una regulación especial a los supuestos de tráfico externo. Un supuesto de tráfico externo es un matrimonio realizado en México cuyo divorcio ocurre en Barcelona. Ahí hay un tráfico externo. Ella es española, él es mexicano y hay dos, por lo menos dos elementos de extranjería. Aunque vamos a analizar en el transcurso de la materia, de la asignatura, que la nacionalidad pues es un punto de contacto que ha ido perdiendo relevancia frente al domicilio o la residencia habitual. Este comentario que hace Espinar Vicente, citado por el texto de Nuria González y Sonia Rodríguez, también alude a la construcción de un sistema, ¿no? O sea, la construcción de este sistema, es decir, del DIPRI, exige el recurso a una metodología propia. ¿Cuál es esa metodología? Pues tenemos que saber cuáles son los métodos, las técnicas para responder a la pregunta: ¿quién es la persona juez competente? ¿Cuál es el derecho aplicable? ¿Debe reconocerse la sentencia extranjera o no debe reconocerse? Y si debe reconocerse, ¿cómo se hace llegar una sentencia, poniendo por caso una sentencia, de un estado a otro estado? Y para eso, por eso se requiere una metodología propia. Su positivación, es decir, su regulación en códigos, en leyes, en normas, y aplicación es particularmente dependiente de la realidad social, y aquí introduce un elemento eh, extranormativo que es la realidad social y jurídica del momento histórico que se considere. Esto del momento histórico es interesante porque, pongamos por caso, el divorcio, eh, pues tiene apenas poco más de un siglo, ¿no? De haberse reconocido, apenas en el siglo XIX se reconoce el divorcio. Y todo en parte, hablando de Occidente, porque el Código Civil de Napoleón, y que Napoleón tenía necesidad de divorciarse por razones políticas para poderse casar con una austriaca, una prusiana o austriaca. Ahora puede ser que me equivoque en el término, pero bueno, mm, eh, pues tenía necesidad de divorciarse de Josefina, su esposa. Entonces, por razones políticas, introdujo en el Código Civil francés el divorcio, ¿no? Pero bueno, el punto es que si te querías divorciar en Francia antes del Código Civil de Napoleón, pues no podías divorciarte. A eso se alude, o es mi lectura por lo menos, de, es- de, de esta referencia, de este comentario, ¿no? Al derecho internacional privado, ¿no? Que es el momento histórico que se considera. O sea, dicho en términos simples y llanos, pues había un momento histórico en que no te podías divorciar. Actualmente, pues ya eh, es el divorcio, pues prácticamente existe, me imagino yo, en la mayor parte del mundo, o por lo menos en la mayor parte del mundo occidental.
Bueno, entonces los sectores o pilares constitutivos del derecho internacional privado son eh, los que ven ahí ustedes ahí en pantalla. La disciplina se estructura a través de cuatro sectores fundamentales. La respuesta a la pregunta, ¿quién es la persona juez competente para dictar la sentencia de divorcio? Se le conoce como competencia judicial internacional. Algunos textos de derecho internacional privado le llaman conflicto de jurisdicciones, pero más recientemente yo utilizo la terminología que usan Nuria González y Sonia Rodríguez en su texto, prefieren llamarle competencia judicial internacional. Algunos le añaden el civil, competencia eh, civil, competencia judicial civil internacional. Pero bueno, es importante que sepan que en algún momento se le llamó conflicto de jurisdicciones, pero ¿cuál conflicto? Ese sería el argumento para llamarle a secas competencia judicial internacional. Bueno, ese es el primer sector del derecho internacional privado. En responder a la pregunta, ¿quién es la persona juez competente, por ejemplo, para dictar una sentencia de divorcio de un matrimonio ocurrido en México y cuyo domicilio conyugal se encuentra en Barcelona, por dar un ejemplo hipotético concreto? El segundo sector del derecho internacional privado o el segundo contenido o eh, la segunda pregunta que responde el DIPRI es ¿y cuál es el derecho aplicable? El derecho mexicano, en el ejemplo que estoy usando de eje para exponer estos sectores, estos pilares del DIPRI, o el derecho español. ¿Cuál es el derecho aplicable? Ya, este es el segundo sector. Esta es la segunda pregunta que responde el derecho internacional privado. Si ustedes van a ser abogados, abogadas, litigantes, pues este es el derecho que a ustedes les importa conocer, el derecho internacional privado. Aunque también se puede litigar en derecho internacional público, pues es más fácil, más accesible poder litigar en derecho internacional privado. O sea, pongamos por caso que sea al revés, que ese matrimonio, ella española, el mexicano, se casaron en España y deciden divorciarse en México y acuden a ustedes a, eh, para que les asesoren, ¿no? En el divorcio, para que ustedes asesoren a ese matrimonio que pretende divorciarse en su divorcio. Pues el derecho internacional privado les responde esas preguntas, ¿no? ¿Quién es la jueza, la persona juez competente? Si puede realizarse el divorcio en México, cuál es el derecho aplicable, etcétera. En algún tiempo, bueno, todavía hoy en la actualidad, a este segundo sector que yo estoy llamando derecho aplicable, algunos textos le han llamado conflicto de leyes. De hecho, hay convenciones interamericanas que en su título llevan este término, conflicto de leyes, conflictos de leyes, que es otra forma de aludir a la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el derecho aplicable? En una relación horizontal entre personas privadas con elemento de extranjería. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta cuál es el contenido del derecho internacional privado. El tercer sector, tercer pilar del derecho internacional privado es el llamado reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, conocida también como competencia judicial internacional indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque un juez nacional, la persona juez, vamos a decir, mexicana, que recibe la sentencia de divorcio de la persona juez catalana, española, eh, no analiza si la persona jueza en catalana tenía competencia para dictar la sentencia de divorcio. Simple y sencillamente recibe la sentencia, eh, verifica que no es falsa la sentencia, que tiene valor jurídico,
ha sido o legalizada o apostillada o simple y sencillamente se hizo el traslado por vía diplomática. Hay muchos factores que intervienen. Ahí, como es México y España, pues tenemos un tratado bilateral. Entonces hay que revisar el tratado bilateral para ver si eh, en ese tratado bilateral se le confiere o de qué manera se le confiere valor jurídico a una sentencia dictada en uno u otro país. Pero bueno, es competencia judicial internacional indirecta, puesto que es otro nombre que recibe este pilar: reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, que esté en idioma castellano, comúnmente conocido como español, pero si van a España ya, y si van a Cataluña les dicen que no, no se llama español, se llama castellano. O si van al País Vasco también les dirán, no, pues no se llama español, se llama castellano. Eh, pero bueno, en el mundo de habla hispana, pues así conocemos al idioma castellano como español. Tiene que estar traducida al idioma español o castellano. Por ejemplo, si esa sentencia dictada en Cataluña está en catalán o tiene fragmentos en catalán, pues tiene que traducirse. Y, y puede darse el caso que la propia eh, persona, la mujer que se está divorciando, sepa catalán, puede hacer la traducción al castellano, pero se requiere un perito o perita, o sea, una persona perita, pues no valdría la traducción de esta eh, propia persona, ¿no? Porque tiene que tener el reconocimiento del Estado del que se trate, en el ejemplo que estoy usando, pues del Estado mexicano, para reconocer esa traducción como válida, ¿no? Pero bueno, ahí hay otros, es decir, hay muchos elementos, pues, que eh, influyen en el reconocimiento o no de una sentencia dictada en el extranjero. Y también puede darse el caso que la sentencia, o sea, ya el resolutivo de la sentencia, no los considerados, el fundamento, etcétera, estén en castellano. Y ¿por qué no hacer valer simple y sencillamente el resolutivo? Pues mira, aquí dice que está en castellano, ¿no? Pero no, pues puede ser que te pidan que se traduzca todo el contenido al castellano. Eh, y finalmente, la cooperación procesal internacional. Si ustedes son abogados, abogadas litigantes, necesitan hacer una notificación en un juicio, vamos a decir, no sé, un juicio sucesorio a una persona que no está en el lugar del juicio, está fuera del país y conocen su domicilio y le tienen que hacer la notificación, digamos por caso, ¿no? Una familia mexicana, este, hay un juicio sucesorio y una de las personas herederas está en Estados Unidos y no puede entrar ni salir de Estados Unidos, no se puede mover por razones, menos ahora, ¿no? La situación que hay en los Estados Unidos en estos momentos de una tensión muy grande con personas migrantes, ¿no? Eh, pues notifícala, ¿no? O sea, haz uso de los recursos del derecho internacional privado, en este caso particular de la cooperación procesal internacional. Es decir, este cuarto pilar, que lo vamos a distinguir del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y lo vamos a tomar como de forma autónoma, a pesar de que algunos textos lo incluyen dentro del tercer pilar, o sea, para algunos textos hay solo tres pilares, pues aquí vamos a utilizar cuatro pilares. Entonces, si ustedes son abogados litigantes, están llevando un caso, requieren notificar a una persona fuera del país, pues tienen este cuarto sector, la cooperación procesal internacional. O requieren una testimonial, un documento, en fin, un emplazamiento, etcétera. Se ve mucho en juicios de alimentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué sujetos regula el derecho internacional privado? A ver,
Como están poco participativos, yo los voy a ayudar a participar. Rodrigo Emilio, ¿estará por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Pues que, Rodrigo, te puedes equivocar, Rodrigo, no es examen ni Ok. evaluación. ¿Qué sujetos regula el derecho internacional privado? Regula las relaciones entre personas físicas o morales, pero que sean de diferentes estados, ¿no? Gracias, Rodrigo. Sí, regula personas físicas o jurídicas, que en México llamamos morales, y que tenga un elemento de extranjería, puede ser la nacionalidad, ¿no? Aunque la nacionalidad, como les dije, está perdiendo eh, relevancia frente al domicilio y la residencia habitual. Pero muy bien respondido, efectivamente, son personas privadas, ¿no? Físicas y o jurídicas. Dice eh, Sonia Rodríguez Jiménez, era una jurista española radicada en México, lamentablemente falleció. Eh, Era toda estaba en camino de convertirse en una autoridad en derecho internacional privado y lamentablemente falleció muy joven. Bueno, dice el texto publicado post-mortem de Sonia Rodríguez Jiménez, cuando la relación, se abren comillas, cuando la relación jurídica internacional se da entre personas de derecho público, el derecho que debe regularla es el derecho internacional público. Por ejemplo, la relación entre México y Estados Unidos, pues se regula por el derecho internacional público. Pero cuando la relación jurídica extranacional se da entre personas de derecho privado, surge la necesidad de que sea un derecho ad hoc, o sea, un derecho especial, el que la regule, y este ha sido tradicionalmente el derecho internacional privado, se cierran comillas. Es decir, ¿qué sujetos regula el derecho internacional público? Pues regula especialmente a los estados, las relaciones entre los estados. De hecho, el derecho internacional público se define como el derecho que regula las relaciones entre estados soberanos. Esa es una definición y esos estados soberanos pueden tomar la decisión de crear organismos internacionales que dependen de la voluntad de los estados al crear un organismo internacional. Pues pensemos en la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de personas muertas por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que eso de segunda, pues llama engaño, ¿no? En mi perspectiva, puesto que ha habido mínimo 3 guerras por año en los últimos 5000 años de historia humana. Eh, y hay otras estadísticas que muestran que pues, es muy conflictiva las relaciones internacionales han sido conflictivas, particularmente definidas a través de la guerra, ¿no? Me refiero a las relaciones internacionales. Pero bueno, los sujetos que regula el derecho internacional privado son particularmente los estados, pero también los organismos internacionales, cuando los estados soberanamente deciden crear una institución como la ONU, que les decía, pues fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, a un costo de alrededor de 50 millones de personas fallecidas, principalmente soviéticas. Los soviéticos tuvieron entre 20 y 30 millones de muertes ocasionadas por la guerra. Y en cambio, el derecho internacional privado, o sea, divorcios en el extranjero, sentencias dictadas en el extranjero para reconocerse a nivel nacional, eh, contratos cuando los establecimientos están en más de un estado, contratos internacionales, en fin, hay toda una variedad de relaciones privadas que tienen un elemento extranjero, ¿no? Un elemento de extranjería, que el término que hemos utilizado es el de tráfico jurídico externo.
Y dice Sonia Rodríguez, ¿no? Pero bueno, si las relaciones no son entre entes soberanos, entre estados o organismos internacionales, sino que se da entre personas de derecho privado, pues surge la necesidad de un derecho especial, un derecho ad hoc, es decir, el derecho internacional privado. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado? Pues radica en los sujetos. Uno regula estados, que es el derecho internacional público, por eso recibe el nombre de público, y otro regula personas privadas, que es el derecho internacional privado. Pues bueno, la diferencia, como se ve en lámina, con el derecho internacional público, radica en los sujetos. Es una diferencia que se le conoce como criterio subjetivo, ¿no? Aquí subjetivo hace referencia a los sujetos. Mientras que en el derecho internacional privado los sujetos primordiales son los estados y los organismos internacionales en relaciones de soberanía, que en latín se le conoce como iure imperii. En el derecho internacional privado los sujetos son personas físicas o morales privadas. Aquí utilicé el término, en la lámina se ve el término morales, pero bueno, sería más propio llamarles jurídicas. No obstante que las personas físicas también somos personas jurídicas, tenemos un nombre, tenemos un domicilio, tenemos un patrimonio, bueno, si lo tenemos, ¿no? Si se tiene o no se tiene, etcétera, ¿no? O sea, todas las características de la persona jurídica. Pero en general, persona jurídica en derecho internacional privado alude a lo que en México llamamos persona moral. Y bueno, les- como ejercicio de reflexión, las y los estudiantes identificarán en un caso de divorcio transfronterizo donde las partes poseen distinta nacionalidad y tienen domicilios habituales o residencias habituales en diferentes países, cuáles son los cuatro interrogantes correspondientes a los sectores del derecho internacional privado: el forum, el jus, la ejecución y la cooperación. Dichos en términos muy eh, pues simplistas o simbólicos, ¿no? Me refiero al fórum, ¿no? O sea, el fórum es lo que define la persona juez competente. El jus, pues, alude al derecho aplicable. La ejecución alude a las sentencias extranjeras y la cooperación alude eh, pues, al tráfico jurídico externo, por ejemplo, hacer notificaciones en el extranjero. Y la próxima clase vamos a abundar sobre estas escuelas, ¿no? Es decir, si hay cuatro pilares, cuatro sectores del DIPRI: juez o persona juez competente, derecho aplicable, reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros y cooperación procesal internacional. Aquí esta lámina nos dice el origen de ese contenido, cómo han considerado el derecho internacional privado otras escuelas o las escuelas, ¿no? Particularmente en el mundo occidental, aquí no hay ningún país musulmán. Eh, Sería interesante también que se incluyesen los textos, ¿no? Cómo se regulan los países musulmanes o en los países asiáticos. Por ejemplo, China, ¿no? ¿Cuál será la escuela que siga China? No tengo esa información, pero sería realmente interesante. Y nada más por adelantarles lo que trataremos la, la próxima clase, pues la escuela, vamos a llamarle escuela, pues, o doctrina alemana e italiana, tiene una concepción estricta del contenido del derecho internacional privado.
Exclusivamente trata conflictos de leyes, es decir, derecho aplicable, y de jurisdicciones, es decir, eh, competencia judicial internacional. ¿Cuáles son los temas que en Alemania e Italia, según los textos de derecho internacional privado, según los manuales de derecho internacional privado, que no contempla esta escuela, o sea, la alemana y la italiana, pues es la nacionalidad y la extranjería? Em, y aquí sirve para comentarles lo siguiente. En el programa de estudios de la Facultad de Derecho se incluye el tema de migración, o sea, el derecho migratorio. Vamos a tratar abordar ese tema. ¿Cuál sería la disciplina que considerarían más apropiada en lugar del derecho internacional privado para tratar derecho migratorio? O sea, ¿qué disciplina jurídica sería más apropiada por su naturaleza en lugar de derecho internacional privado? Lo vamos a ver nosotros, tal vez por tradición, tal vez por inercia, pero hay otra disciplina que quizás sea mm, más apropiada por su propia naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene el derecho migratorio? ¿De qué tipo este, a ver, para ayudarles a reflexionar, cuál es el ente, el órgano regulador en el Estado mexicano del derecho migratorio? ¿Cuál es la institución, la entidad gubernativa, gubernamental, estatal del Estado mexicano que tiene a su cargo el tema migratorio? O sea, si hay una persona extranjera en México que entró de forma irregular y pues que atiende los centros migratorios, no les quiero llamar de detención. Adelante, Eduardo. Se me ocurre que el ente es el Instituto Nacional de Migración. Es correcto. Recientemente tuve un familiar que vino y tuvimos que acudir a esa institución. Ah, muy bien. Sí, efectivamente es el Instituto Nacional de Migración. Arlet, adelante. No, es que tenía una duda, pero ya Sí. se me resolvió. Ah, bárbaro. Pues sí, es el Instituto Nacional de Migración. ¿Y de quién depende el Instituto Nacional de Migración? O sea, adelante, María Fernanda. ¿De la Secretaría de Gobernación? Efectivamente. Luciana, ¿quieres agregar algo? No, justo iba a decir la Secretaría de Gobernación. Bien, gracias. Pues entonces, ¿qué disciplina, ya sabiendo que el ente regulador en el Estado mexicano es el Instituto Nacional de Migración y que el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación, entonces, ¿qué disciplina sería más apropiada por su naturaleza que el derecho migratorio eh, sea analizado en esa disciplina, sería más natural? ¿Cuál es esa disciplina? A ver, derecho constitucional no sería. Si no es constitucional y si excluimos el derecho internacional privado, ¿cuál les parecería más apropiado? Mm, Se pueden equivocar. Este, pues sería el derecho administrativo. O sea, sería un tema administrativo. También, pues, como el mundo de hoy es, particularmente en el mundo jurídico, la tendencia más importante en el siglo XXI son los derechos humanos, pues sí, también los derechos humanos, pero en primer lugar sería un asunto de carácter administrativo.
También tiene que ver seguridad, pero bueno, seguridad también es administrativo. También se relaciona con un tema sanitario, pues también es administrativo. En fin, o sea, sería más lógico, más oportuno que se estudiase en derecho administrativo. No obstante, tiene cierta justificación, amén de las críticas que acabo de, no crítica, bueno, amén de que acabo de sugerir que sería más propio que se analice en derecho administrativo, pues tiene cierta justificación, puesto que el derecho migratorio pues tiene que ver con extranjeros. Y aunque la definición de derecho internacional privado es regulación entre personas privadas en el tráfico jurídico externo, eh, no significa necesariamente que se trate mm, con extranjeros, es decir, que tengan que tener nacionalidad distinta, porque como ya mencioné, y lo vamos a ver durante el curso, la nacionalidad ha ido perdiendo relevancia frente eh, al domicilio y a la residencia habitual. Este, bueno, entonces en cuanto a a la escuela alemana e italiana, estudian exclusivamente, aquí dice la lámina, conflicto de leyes y conflicto de jurisdicciones, es decir, competencia judicial internacional y derecho aplicable. Y excluye el tema de la nacionalidad y la extranjería. Y aquí es pertinente hacer el mismo ejercicio en torno ahora al derecho a la nacionalidad. ¿Cuál sería la disciplina que en su perspectiva sería más propia por su naturaleza que estudie el derecho de la nacionalidad? A ver, pues no sería el derecho administrativo. Tiene en parte que ver con derecho administrativo, puesto que interviene la Secretaría de Relaciones Exteriores en la expedición, por ejemplo, de cartas de naturalización, aunque no es el único tema, la naturalización del derecho a la nacionalidad. También mm, para intentarles ayudar a participar y a responder esta pregunta, ¿cuál es la disciplina que por su naturaleza sería más propia para regular la nacionalidad? Piensen ustedes en, bueno, ¿por qué soy yo mexicano? ¿Por qué soy mexicana? Pues nací en México, ¿no? Tengo el jus soli. O mi papá es mexicano y tengo pues sería el jus sanguíneo. O tal vez mi papá es mexicano por naturalización, pues también por esa vía también puedo ser mexicano. O mi mamá, o sea, mi mamá es mexicana. O los dos padres son mexicanos. Por nacimiento, yo nací en México, pues soy mexicano. ¿Dónde se regula, cuál sería la disciplina que regula? eh, Adelante, Teresa. Pues sería el derecho constitucional, ¿no? Porque es un derecho humano. Excelente. Sería el derecho constitucional, efectivamente. Es un derecho humano, así se consideran en algunos tratados, ¿no? La nacionalidad, es decir, al nacer uno tiene derecho a tener una nacionalidad, aunque hay situaciones de apatridia, sobre todo en momentos como hoy, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos de América, pues, aunque América es todo el continente, pero así se autodenominan ellos, los estadounidenses, pues ha intentado, ¿no? Quitarle la nacionalidad a personas nacidas allá, que de descendencia o de origen que no es propiamente estadounidense, ¿no? Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos revirtió esa, eh, esa iniciativa, ¿no? Esa medida que pretendía implementar el Poder Ejecutivo estadounidense allá en los Estados Unidos. Pues sí, efectivamente es el derecho constitucional, que sería más propio para regular la nacionalidad.
Y bueno, la escuela francesa es la escuela más amplia. Incluye nacionalidad, extranjería. Aquí extranjería significa derecho migratorio, conflicto de leyes, es decir, derecho aplicable, y competencia judicial, que algunos llaman conflicto de jurisdicciones. Es la amplia, ¿no? Esta es la escuela amplia y pues es la que ha influido en nosotros, en nuestro país, en México, en el derecho mexicano. O sea que somos partidarios en México de la escuela francesa. La escuela española es una concepción mezclada, mixta, ecléctica, incluye competencia judicial internacional en primerísimo lugar, o sea, para la escuela española, particularmente de Nuria González y Sonia Rodríguez, primero debemos responder quién es la persona jueza competente. Y en segundo lugar, saber el derecho aplicable. Y en tercer lugar, pues si se dicta sentencia, si debe o no reconocerse esa sentencia, qué requisitos debe tener. La escuela sajona, o sea, el- pues sí, el common law, particularmente Inglaterra y los Estados Unidos, aunque hay common law en otros países, como Canadá, que tiene una mixtura Canadá. En la escuela sajona tiene tres vertientes, es conflictos de jurisdicción o competencia judicial internacional. El derecho aplicable, que aquí en la lámina dice elección de ley, y la ejecución de sentencias, que tendría tres nada más. ¿Y cuál es la que usamos nosotros? Pues la francesa. Nacionalidad, extranjería, derecho aplicable y de jurisdicción, o sea, y competencia judicial internacional. No obstante que ya les adelanté este tema, voy a abundar un poco eh, en la siguiente sesión. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces terminamos aquí la grabación y comenzaremos en la próxima, continuaremos en la próxima sesión.